y sobre todo en creer en lo que haces, que hay días que te equivocarás, Claro. hay días que te llevarás una leche moral que dices, hostia, pero lo importante es mejorar y sobre todo seguir adelante, o sea, no parar. Hoy tengo conmigo una persona que desde hace años está creando furor en la ciudad de Valencia, con nuevas aperturas de restaurantes como Living Bacali, Noble y ahora desde hace poco Alegal. Restaurantes que van más allá de la comida y se convierten en lugares de entretenimiento, en los que desconectar y pasarlo bien por un momento. Es un placer presentaros a Alex Valmaña. Hola Alex, ¿Qué buenas, tal? ¿Cómo estás? gracias por estar aquí conmigo. Nada, gracias a ti por invitarme. En tu tiempo tan limitado que estás aquí conmigo, pues tomarte un momento para estar conmigo, la verdad que me hace muy contento, muy feliz. Yo te conocí haciendo Living Bacali, ¿vale? Pero bueno, yo estoy leyendo un poquito, sé mucho de ti, pero necesitaba investigar un poquito. Y lo que descubrí es que, bueno, que tú empezaste muy joven, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a los 14, a los 15 años. Empecé sin querer, la realidad. Empecé de relaciones públicas y, bueno, ni eso. Empecé ayudando a vender entradas a un amigo, entradas de la discoteca de Session Light, sin ánimo de ganar dinero ni nada, simplemente por ayudar. Hasta que, bueno, se me fue dando bien esa faceta, se fue escalando y, bueno, pues llegó un momento en el que me tuve que plantear pues, tomármelo más en serio o no. Y, bueno, hasta fecha de hoy aquí estamos, seguimos en la pelea, nunca mejor dicho, Totalmente, sí, sí. y con ganas de más. Se puede decir que ahora empieza todo lo que hemos aprendido durante estos últimos, bueno, últimos no, estos 15 años. Ahora es cuando hay que ponerlo en práctica, que empieza lo serio. Lo bueno Sí, decimos. sí. Qué bueno. Y bueno, después de estar de relaciones públicas, tú también, bueno, te metiste en el mundo de los eventos, ¿no? Sí, mi socio, bueno, mis socios y yo tenemos también una empresa de los eventos, desde las sesiones live de los 14 años hasta prácticamente hasta que te gradúas en la universidad. Esas empresas actualmente, eso sí que no las trabajo directamente, la trabajo otra parte de la sociedad, pero bueno, todo nuestro bagaje y conocimiento del sector al final viene de ahí, de lidiar desde los 14 años en unas sesiones live, Wow. unas graduaciones de la ESO, unas graduaciones de bachiller, unos viajes a Mallorca, que también tenemos una empresa, hasta una graduación universitaria. Es decir, al final hemos pasado por todas las edades, vamos a decirlo así, y Sí. hasta que nos llegó la hora, bueno, también por el tema de los restaurantes, siempre nos ha gustado la hostelería, nos ha gustado mucho todo el tema de crear y ahí es donde nos conocimos. Nuestra primera aventura fue, Correcto. fue Living. La verdad que nos lo pasamos bien en la creación, en Fenomenal. el durante y nos seguimos pasando bien. Y bueno, luego vino también Restaurante Noble y Alegal. Hay que decir que Alegal fue el primero antes que los dos y Living y Noble vinieron por el camino. ¿Tú qué aprendiste del mundo de los eventos, que es un mundo muy competitivo, muy exigente? ¿Qué A es lo ver, que te llevas en tu día a día hoy? el sector de lo que es, porque en ese momento vamos a decir que el tardeo no estaba tan instaurado, era más un tema de ocio nocturno. Es complicado, o sea, una competencia muy dura, no es leal, o sea, es un día a día muy duro, que es cierto que si no tienes la cabeza en el sitio o si te dejas llevar, vamos a decirlo así, pues es muy posible que caigas. Claro. En nuestro caso nunca nos ha gustado el tema de la noche ni el tema de la fiesta, vamos a decirlo así, pero sí que se nos ha dado bien, o considero que se nos ha dado bien el crear. Hay que ver. Y es ese día a día, el trabajo constante, es un poco donde igual nos ha llevado a donde estamos ahora, porque al final nosotros no somos, o sea, no venimos de familias acomodadas, ni Sí, de gente que esté detrás diciendo lo que haga falta. Al final los errores se pagan caro y de todo se aprende. sí, me suena porque yo estoy en la misma situación. Además, he apuntado algo de lo que estás comentando ahora, que luego te hago una pregunta sobre esto. Fíjate, el tema de los eventos, lo que es más complicado es lidias con muchas personas, lidias con Claro. agentes externos, o sea, te has visto de todos los colores, vamos a decirlo así. Y sobre todo tienes que tener esa capacidad de reacción y de solución inmediata. ¿Y hay algo de esto que ahora mismo teniendo restaurantes te está ayudando como esa El experiencia? análisis del cliente. O sea, nosotros ya cuando Bueno, creamos un local, no creamos un local pensando en, quizá sabemos perfectamente, entre comillas, hacia dónde va el cliente. O sea, nosotros envolvemos al cliente para llevarlo hacia donde nosotros queremos, creando el ambiente, tonterías como que haya un altillo más alto que el otro para que el cliente se sienta más. Es decir, son tips a nivel psicológicos
que nosotros como usuarios los valoramos y que si los valoramos nosotros también los valora el cliente. Esto justamente me ha llamado la atención de ti, porque los 3 proyectos que has hecho de restauración son completamente diferentes Sí. y están, bueno, yo los veo clavadísimos a nivel target, ¿sabes? Bueno, el target de Living es más jovencito, hay que decir, es la realidad. Sí que es cierto que Noble y Alegal pues tienen, o sea, se retroalimentan. Es decir, el público de Noble es público de Alegal. De hecho, ya te digo, mucha gente que va a cenar Noble luego va a Alegal. Y es cierto que la esencia y el alma de los proyectos para mí es la misma. O sea, yo siempre he dicho que los locales hablan y en este caso pues el local te habla y te dice por dónde tienes que ir. Claro. Hay una cosa que también me llama la atención de ti y de Salim, tu socio. Sí. Cuando trabajamos juntos, bueno, primero creo que teníais claro desde el principio que el proyecto Living Bacali era algo que teníamos que hacerlo nosotros. Sí. Y lo segundo era que vosotros venisteis con una estética y nosotros dijimos a tomar por literalmente la estética Sí. y dijimos vamos a proponer algo diferente, os lo propusimos y vosotros los dos confiasteis plenamente. Y yo te he leído luego y te he escuchado y muchas veces te he escuchado hablar de la palabra confianza. Eres una persona que confía mucho, creo. Sí, nosotros a la hora de confeccionar un local, como he dicho, el local te tiene que hablar. Nosotros podemos tener una idea predeterminada, pero cuando te sientas con profesionales, como puede ser vosotros, al final los que entienden interiorismo son los interioristas, si no, pues no estarían. Y al final hay que dejar que esas personas, esos profesionales hagan su trabajo. Entonces es bueno que gente fuera del sector, en este caso de la hostelería, proponga, es positivo porque al final se crea un local que se aleja de lo que ya hay con aires nuevos. Entonces, yo para interiorismo, tú me conoces, soy muy, vamos a decir, muy friki en ese sentido, Sí. me gusta mucho Sí. y nunca dudo de qué equipo de interiorismo tiene que hacerlo. Yo en Alegal quería una opción, que es el estudio que escogimos y esa era la opción. Noble, lo mismo. Y sabía que en Living vosotros me ibais a dar lo que queríamos, por eso también se os dejó desarrollar. Sí. Pero pensamos que al final, cuando hay feeling con los interioristas, cuando hay cariño, todo fluye. Claro. Y eso es muy importante. No, además, yo considero que en los 3 proyectos has escogido los equipos adecuados. ¿Sabes? Yo cuando veo los proyectos están Con el tiempo dirá. Sí, no, pero es la sensación que yo tengo, ¿no? Porque yo muchas veces, mira, esta mañana tuve una reunión y también lo estuve hablando. Yo creo que, porque a veces conmigo la gente se siente obligado cuando han trabajado una vez conmigo a trabajar en otros proyectos. Yo digo, no, tranquilo, tú tienes que escoger el estudio que más funciona para ti, por más que tú tengas una buena relación conmigo. Es que ese es el tema, por lo menos en la ciudad, a mí me pasa que mucha gente te llama, oye, dime un equipo de interiorismo que voy a hacer esto y a hacer lo otro. O sea, yo pienso que la gente no es consciente de lo importante que es la elección del interiorista, porque igual tú haces un X locales, pero no sirves para hacer bares. Totalmente. Entonces, un interiorista no sirve para hacer todo. O sea, tú tienes que tener claro cuál va a ser tu proyecto, cuál va a ser tu concepto, y que el concepto te hable y buscar los equipos. Totalmente. ¿Y quién te va a transmitir ese concepto, esa idea? Pues yo, por ejemplo, si busco algo oscuro, pues no os llamaría a vosotros. Claro, Entonces, tienes que saber muy bien para qué sirve cada interiorista. Claro. Entonces, creo que es algo que aún, ahora que está de moda el tema de los locales bonitos, tal, que hace unos años era inviable, es algo que creo que no acabamos aún de entender en lo que es en la población. O sea, cualquier interiorista nos sirve para cualquier local. No, Igual luego me matan, pero... No, pero es así, yo lo considero también. Además es la diferencia entre una decisión estratégica y una decisión puramente basada en la estética. Totalmente. Y sobre todo que igual vosotros sois muy buenos, pero si yo quedo contigo y no hay cariño, no hay feeling, Claro. si no hay feeling desde el día cero, seguramente luego en la fase de obra ya te aseguro que no va a haber feeling. Es que no va a funcionar. Además, yo hoy en día cuando yo hago una llamada con alguien o me siento con alguien la primera visita, digo, a ver, mira, por más que sea un proyecto que me encanta, y yo lo digo de las dos partes, no digo... No, totalmente. Tiene que haber conexión, porque si no hay conexión es que vamos a chocar todo el camino. Y... No, sobre todo el interiorista para mí es, dentro de toda la escala de un proyecto, para mí es el más importante, porque si él no está motivado no va a venir a las visitas de obra, no va a resolver ideas, en fin, al final perjudicado vamos a ser, en este caso, la propiedad / cliente. Entonces el interiorista tiene que ser el niño mimado hasta cierto punto,
de los proyectos, porque sin él las ideas no van a fluir. Totalmente. Y si te quiero fastidiar, pues igual no aceptas mis cambios, pero si nos llevamos bien, pues los cambios los ves de otra forma. Entonces, Sí, totalmente. creo que hay que Eso saber es lidiar así. con ello. Eso es así. Esa confianza que tienes, porque a mí me ha dado siempre cuando hablo contigo, ya no hablo del diseño, ¿no? Pero en general que siempre tienes mucha confianza en que las cosas vayan a salir adelante. Yo siempre lo he dicho, o sea, si vas a hacer algo dudando, no lo hagas. Claro, El proyecto Alegal es un ejemplo de ello. Los comentarios que hemos escuchado, no va a salir, están parado la obra, que nunca la han parado, pero al final la ciudad, muchas personas se centran en destruir. Si tuviéramos que escuchar a todo lo que dice todo el mundo, estaríamos en la cama tumbados sin hacer nada. claro. Sí, Si sí. confías en algo hay que ir a por ello y aprenderás por el camino, habrán problemas, pero esos problemas son pruebas, yo siempre lo he visto como pruebas que te han puesto el día a día para mejorar. O sea, Claro. no se acaba el mundo por que te paren una obra, pues te costará más dinero o buscarás las soluciones, pero siempre hay solución. Claro. No, eso te iba a preguntar porque creo que de lo que yo sepa has estado 6 años con este proyecto. Nosotros empezamos casi prácticamente en diciembre del 19, 3 años de obra. Vale. Vino el COVID, vino la Dana. Sí, el todo COVID pasó. el COVID le vino muy bien al proyecto porque nos ayudó a parar. Claro, Económicamente no vino bien porque todas las fuentes de ingresos se pararon. claro. De hecho, el living nace a través del COVID, Correcto, sí. porque teníamos tiempo para pensar. Sí, Y nos vino muy bien para parar y no estar sometidos a ese agobio diario, esa presión constante del día a día, poder reflexionar y poder madurar el proyecto. y nunca te entraron dudas de, mira, esto... No, de hecho nosotros hubieron opciones de abandonar el proyecto justo en COVID, nos hicieron ofertas y nunca dudamos. Nos ofrecieron un dinero interesante que otro en nuestro caso hubiera dicho, lo cojo porque... Claro, Pero nosotros no, confiamos en el proyecto. claro. Confiamos en el proyecto desde el minuto cero. Al lado tuyo tienes a Salim, que Sí. la verdad que también es una persona Nos maravillosa. complementamos bien. Sí, ¿cómo? Porque, bueno, ya sabes que yo soy socio de mi pareja, que dicen que es aún más difícil, pero yo escucho muchas veces, con socios no es posible, pero veo que vosotros compagináis muy, que... Sí, nos complementamos. Ahora ya por el volumen que tenemos sí que estamos los dos en la parte de lo que es los restaurantes. Anteriormente no, él estaba más enfocado en la parte de los eventos. Yo sí que me encargaba más del tema de lo que es living en este caso. Una vez nació Noble ya empezamos a complementar y ahora actualmente los dos estamos dedicados plenamente a los 3 locales. Vale, Y nosotros, lo bueno es que no hace falta que quedemos para saber lo que piensa el uno del otro. O sea, al final, solo con mirarnos en una reunión ya sabemos lo que vamos a pensar y lo bueno que tenemos, que suena irónico, porque tenemos puntos de vista tan diferentes que eso la verdad que hace una buena Sí. unión porque te ayuda a madurar más el proyecto claro, y él, siempre opinamos diferente prácticamente. Y es positivo porque tener una persona al lado en el que te puedas apoyar y o sea, nos complementamos bien. Y al final el trabajo en equipo es importante de diferentes puntos de vista y sobre todo que somos personas totalmente, somos el día y la noche. Pero eso es lo bueno porque es como Ana y yo somos también el día y la noche y por eso Y, funciona. sí, y la verdad que nos entendemos y eso que hemos vivido de todo, desde momentos muy ya me buenos imagino. hasta momentos de decir nos vamos a Brasil. Claro, sí, qué bueno. Leí una cosa tuya en tu LinkedIn y era que me gustó mucho, te quería hablar del que te lo voy a leer. El lema que mejor nos define es ser una gran familia. Siempre hay días buenos y días malos. Y por eso la unidad es tan importante. Y yo Sí, me vital. pregunto, ¿cómo llevas esto a cabo? ¿Cómo transmites esto a toda esta gente que trabaja, que no sé cuánta gente ahora Nosotros mismo está trabajando actualmente contigo? en general tendremos unos 180 o 200 trabajadores, que bueno, que aún queda mucho por hacer, pero sobre todo lo importante es cercanía con ellos y sobre todo confianza. Al final el trabajo está muy bien, que tengan su nómina evidentemente es vital, pero al final ellos tienen que ver que hay una persona ahí o hay varias personas, una empresa que tira hacia adelante y sobre todo confiar, o sea, confiar con el día a día, porque yo ahora mismo te puedo decir, confía en mí, se demuestra con hechos, tienes que ser el primero y el último en estar ahí y si hay que mancharse las manos, uno se las mancha, es decir, lo importante es que estar, cuidarlos, muchas veces el personal nos pasa, ¿no? Es que eres mi jefe, digo, no somos tu jefe, somos compañeros de trabajo y que no estáis solos, de hecho nos pasa que mucha gente
que le da igual el proyecto, al final está con las personas y eso es de valorar. La verdad que es de valorar y que es verdad que uno solo no puede hacerlo todo. Entonces, tú no estás 24 horas en los locales, tú no estás 24 horas en la oficina, entonces tienes que tener un equipo humano muy bueno. Algunos pues buscan otros caminos y hay otros que confían en la idea. Claro, yo creo que el equipo cuando ve que tú también te manchas las manos, si hace falta, que no es tu No, es tarea que tú tienes que principal, estar el pero primero ahí, tienes claro, que, sobre todo, cercanía, o sea, mucha cercanía, al final somos compañeros de trabajo claro, y, y si queremos crecer, que nuestro objetivo es crecer, tienes que fidelizar mucho al trabajador claro. y cuidar las motivaciones, que hacer actividades, o sea, pasa más tiempo con ellos que en casa. Sí, 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 igual que nosotros, sí. ¿Y tienes algún secreto así que, porque claro, hay días, trabajas, recibes muchos clientes en todos estos restaurantes, los clientes no son fáciles, cada uno tiene una opinión sobre la comida, sobre el servicio, ¿tienes alguna forma de, un secreto que dices para motivarles? Bueno, a ver, yo siempre les digo que no le podemos gustar a todo el mundo y que nunca llueve a gusto de todos. Hay que aceptar que un cliente te critique, que un cliente tenga una opinión que puede ser acertada o no puede ser acertada, pero al final toda opinión y toda crítica hay que saber escucharla, hay que saber encajarla y sobre todo quedarte con lo que tú consideres que te sirve para mejorar. Pues a mí me pueden decir que algo está malo, bueno, me quedo con el mensaje y yo ya se lo trasladaré al equipo de cocina en este caso como considere que, porque igual no hay que explicarlo tan brusco como puede decir el cliente, o sea, también hay que saber jugar con eso, porque el cocinero igual ese día tiene un mal día y todos podemos fallar. En este sector el problema está que el cliente no entiende que puedas fallar. Claro. Que es Sí, verdad que sí, sí. están pagando porque las cosas salgan bien, pero todos somos humanos y a día de hoy todos los trabajadores son personas y todos podemos fallar. Sí, sí, no, además yo lo veo mega complicado. De hecho, Ana muchas veces me dijo, vamos a abrir una cafetería. Digo, yo ni loco porque veo a mis clientes y yo mismo no como consumidor, porque tú entras a un restaurante, una cafetería, un restaurante, y a ti tú no estás pensando si son lentos en el servicio, no estás pensando que igual hay alguien enfermo y por eso hay menos gente, o que todo el mundo ha llegado a la O vez. que te Y, quieren cerrar el local y la claro, persona que está ahí, o esa persona igual no llega, no llegas a final de mes, pero claro, estás ahí trabajando y la cabeza la tienes en otro en sitio. otra parte, Que no es claro. excusa, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay que saber escuchar a los clientes Sí, y sobre todo quedarte con, no quedarnos con la crítica en sí, sino quedarte con el mensaje y tómatelo como mejora. Es un sector que un local puede llevar 3 años abierto, que es un problema que se da ahora, pero esos 3 años que vas abiertos, el equipo humano no es el mismo. Entonces, por mucho que el local esté 3 años abierto, si has cambiado con la rotación que hay de personal actualmente, el cliente va siempre, pero tu equipo no es el mismo. Entonces, uno, ya no conoces a ese cliente y dos, que la logística del día a día pues es empezar de cero. claro, claro. Entonces, no es excusa, pero hay que saber llevarlo. ¿Y eso no te cansa a veces? Sí. Como tener que reempezar, reempezar, reempezar. Sí, o sea, cansa, pero al final es crear de nuevo unas logísticas Claro. de trabajo. A veces tienes que bueno, a veces no, en muchos casos cuando pasa X tiempo tienes que cambiar tu protocolo de actuación también. Yo tengo una teoría y es que un trabajador motivado no te dura más de 3 años en la empresa. Cuando el trabajador, en este caso en nuestro sector, lleva más de 3 años en un local, yo pienso que si puedes darle un cambio en otro local o puedes reubicarlo en la oficina, pues sería lo ideal, pero al final se acomoda y cuando tú te acomodas buscas lo fácil. Nos volvemos vagos, vamos a decirlo así. Sí, De claro. hecho, nuestra política es esa. Nosotros siempre vendemos, yo no te vendo que estás trabajando en un local, estás trabajando en un grupo, que hoy estás de camarero, pero igual dentro de 2 años estás en la oficina Claro, de recursos humanos o pasas a otro local o vas escalando. O sea, damos ese plan de vida. claro. Sí, Sí, yo creo que eso es necesario porque aunque hay mucha gente que no es consciente y sobre todo en este tipo de trabajos, todos queremos crecer de alguna forma. al final nos movemos, o sea, en mayor o menor medida todos tenemos una ambición. Evidentemente, pues, hay que vivir y hay que pagar, Sí, claro. pero al final el trabajador quiere saber si pueda crecer. O sea, al final nosotros cuando hablas con trabajadores, lo que más les preocupa en cierto modo es que quieren evolucionar. Si van a poder evolucionar en la empresa o no van a poder evolucionar. Entonces es de ahí también es nuestra política, que tú damos siempre la opción de evolucionar, pero depende del propio trabajador. Si tú me demuestras con hechos y en el día a día que quieres evolucionar, a mí no me sirve quiero evolucionar o no.
demuéstrame que quieres Claro, tienes que evolucionar. demostrarlo, claro. Sí, Y eso sí. es, ahí es donde a nosotros eso nos está saliendo muy bien. Sí. No, además, demostrar, yo pienso que no, porque a veces demostrar lo vemos como, yo creo que sobre todo demostrar muchas veces ha sido esfuerzo, ¿no? Pero no siempre eso, Para mí es constancia. O y sea, compromiso creo que sobre todo es también. constancia de que si Sí, tú quieres de verdad evolucionar en la empresa, tienes que ser constante durante mucho tiempo para demostrarme que sé que puedes fallar, que un día puedes llegar tarde, sí, que un claro. día te puedes dormir, que un día has salido y tienes resaca, somos personas y Sí, a todos sí. nos ha pasado alguna vez, pero sobre todo la constancia de que quieras eso. O sea, no me sirve reunirnos un día y, no, es que quiero evolucionar. Ya, ya, pero es que llevas un mes llegando tarde. Entonces eso No, no no, casa. claro. Entonces se demuestra con hechos. Claro, sí, totalmente. Yo siempre te he visto con paciencia, con A calma. mucha, eso de hecho me lo dicen mucho. Es Sí, siempre, increíble. siempre. De hecho, no, en ningún momento me verás alterado ni. Pues que creo que no tiene. O sea, no tiene. ¿Por qué? O sea, no. Al final, el problema, si hay un problema, el problema está. Si hay gente contigo y a ti te ve alterado, nervioso, se van a poner más alterados, nerviosos ellos. Entonces, lo que tenga que ser, pues será. Pero no vale la pena alterarnos o enfadarnos. De hecho, no, yo no me enfado. Yo me puedo sentir algo mal, pues igual necesito irme, me voy a pasear yo solo, que eso lo hago mucho, o directamente escuchas, o si una persona pasa que un trabajador está alterado, calma. O sea, para mí la calma y la paciencia es lo más importante, lo más importante. Porque al final tú eres el espejo o el ejemplo de mucha gente y no te pueden ver a ti en ese estado. Es decir, no, se llevaron en ese sentido. Ni en el proceso, No, en el proceso de obra de Alegal ha habido días que ha sido una locura. Pero es que si tú te enfrascas en enfadarte y ponerte nervioso, es peor, es contraproducente. Al final hay que ver por el claro, bien común también. claro. ¿Tienes alguna terapia o siempre ha sido así? ¿Es así Siempre he sido tranquilo, siempre he sido no tranquilo. No. meditas ni... Bueno, a mí me gusta, tengo como costumbre un libro al mes, Vale. incienso cuando llego a casa, sagrado, manías. Me encanta la música, soy muy dispar con la música. Un día puedo escuchar Julio Iglesias, que otro día te puedo escuchar reggaetón. Y sobre todo me gusta mucho salir a andar, pero solo, o sea, solo. Mira, son cosas que, mira, me parece increíble porque son cosas que no esperaba de ti. Sí, Yo, no te yo también, pues ya has visto el incienso estaba. De hecho, he puesto una vela porque sí sí, que sé que, he olido al llegar, digo, huele a incienso. sí, además sé que te gustan los Sí, olores de sí, Living sí. Bacali, pero no sabía que eras también, porque yo también soy muy el incienso, me calma, Yo me incienso es hace... sagrado, sagrado en casa, incienso, salgo un paquetito a la semana, tengo que tener prácticamente encendido y sobre todo salir a andar pero solo, porque hablas, o sea, yo soy de los que Sí, dice que cuando estás agobiado, para mí no seguir en la oficina trabajando no es lo que hay que hacer. A mí, no sé si me pasa a mí solo, a más gente, pero cuando paro, salgo a andar y duermo, yo al día siguiente mi cabeza ha ordenado todo y soy capaz de realizar lo que al día siguiente veía como, hostia, que la cosa va mal. Entonces, para mí sagrado es un libro al mes, salir a andar con música e incienso. Son las tres cosas que es mi refugio. ¿y qué tipo de libros lees? No me gusta nada el tema de novelas, comedias, no. Igual Yo que yo. siempre es libros de autoayuda, libros Sí, de como... conocerme más y sobre todo de emociones. Todo enfoca a la psicología. Todos, todos. lo mismo que La yo. disciplina, psicología, constancia, hábitos, todo este tipo de libros son los que a mí me gustan mucho. ¿Y cuál es el de los últimos que te has leído que te ha marcado así que se destaca? Ahora me estoy leyendo son 24, los 24 peldaños de la disciplina. Lo tengo a mitad, no está mal. Pero el que más me gustó y siempre recomiendo es El hombre en busca del sentido, que de Víctor Frank me gustó mucho. Ese libro, y es cierto que es una historia, pero si sabes quedarte con el mensaje, es interesante. Luego están los típicos que todo el mundo se ha leído, Sí, los hábitos, sí, diarios claro. estoicos, todos estos que están ahí ahora que parece que están de moda, pero que llevan mucho tiempo. Y luego el Alex Rovira también me gusta mucho. Sí, Alex Rovira me gusta mucho sus podcasts. De podcast ahora me estoy empezando también a coger un poquito. a escuchar. Cuando estoy en la cama me gusta. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún miedo? ¿Algún miedo? La verdad que nunca me lo han preguntado. Yo creo que no. Es decir, a mí no. Es decir, morir, sabemos que nos vamos a morir todos, con lo ¿No cual, te da miedo? no, al final nos toca. Yo lo que pienso es que como sé que me voy a morir, no tengo nada que perder. Y un lema que últimamente utilizo mucho en estos últimos 2 años, que el no ya lo tengo,
Con lo cual, ¿qué puede pasar más? Si sé que me voy a morir y el no ya lo tengo, Claro. pues intenta todo lo que puedas hacer. Es decir, no... Sí. ¿Qué me van a...? ¿Quiero algo? O sea, me van a decir que no. O sea, pues bueno, ya está, pues no, ya no pasa nada. Pero últimamente sí que me ha integrado mucho que el no ya lo tengo. O sea, probar. Claro. Probar. Sobre todo con el último proyecto es el que me ha enseñado a que no pasa nada, que la vida puede ser más sencilla, más simple. Ha sido un periodo largo, entonces te has acostumbrado a vivir más tranquilo. Sobre todo que has estado encerrado en una obra Claro. y el fin de semana lo único que te apetecía era estar en casa. Entonces has pasado al Ah. segundo plano, ahora es todo lo contrario, ahora estás en primera plana, Mm. pero aprendes a vivir con poco en ese sentido. Entonces miedos a día de hoy no sabría decir, no No, le temo. No. me lo creo de ti porque además, por justamente lo que te estaba diciendo, esa tranquilidad que te veo, ¿sabes? Seguridad, pero no una seguridad con prepotencia, una seguridad de, sí, la tranquilidad que estoy bien como estoy. Al final, o sea, seguridad, sí, evidentemente a veces te surgen muchas dudas, Claro. pero no son dudas que te impida avanzar. Es decir, Sí. nosotros tanto Salim como yo, desde muy pequeños nos hemos acostumbrado a que nos han sacado a torear sin saber torear. Entonces hemos tenido que lidiar con muchas cosas sin tener ni idea, nos hemos tenido que ver en situaciones que, en qué momento me encuentro yo en esta situación. Entonces, no es que le pidas el respeto a la vida, vamos a decirlo así, pero sí que lo ves todo de otra forma. O sea, cuando hablas con personas con las que te has criado desde pequeño, que han llevado otro camino, lo ves y dices, hostia, o sea, el cambio es grande. Claro. Y yo pienso que son las circunstancias que nos ha puesto la vida y el saber cómo afrontarlas, porque hay circunstancias que cualquier otra persona habría dicho, me lo dejo todo y me voy, o me suicido. Me lo creo. Entonces pienso que no es decir que nos hemos hecho inmunes, porque no es la realidad, pero sí que le pierdes un poco ese miedo a hacer las cosas. Es decir, a ti el cuerpo, yo siempre digo que a mí el cuerpo me pide hacer algo, siempre que sea algo coherente, hazlo, si es que el no ya lo tienes. Claro. No, además creo que por eso, bueno, creo no, por eso te fluye tanto. Porque yo veo que te fluye, porque tus proyectos salen adelante. Sí, al final es trabajar, no hay ningún invento, ninguna pócima secreta, que es ser constante, trabajar y sobre todo tener los pies en el suelo, porque Claro. es cierto que nosotros, pues bueno, podrías vivir medianamente tranquilos, sin preocupaciones en ese sentido, pero te has complicado la vida ahora con un proyecto grande, ese proyecto grande, que si prensa, que si la gente te saluda, que te escriben, que ahora parece que molas, ese falso éxito que llamo yo, te puede llevar a equivocarte. Y yo desde que abrimos este proyecto lo digo, que lo que pasa ahí dentro es mentira. Es decir, que todo el mundo te saluda, te escriben, te ríen las Sí. gracias. O sea, parece que todo lo que tú digas va a misa. Sí. Pero esa no es la realidad está fuera. La realidad es el trabajo que no se ve, el trabajo de oficinas, las llamadas, apagar marrones, ayuntamientos, vecinos, es decir, esa es la realidad. Claro, parece que me has leído el guión porque pero te quería hablar de eso porque, claro, yo estaba en la posición tuya, ¿no? Porque igual que tú, vengo de una familia, a mí nadie me ha ayudado, lo he tenido que construir todo solo, bueno, con mi pareja en este caso, igual que tú, y de repente, poco a poco, empiezas a estar en una situación donde todo el mundo te quiere conocer, todo el mundo te da aplausos. ¿Tú cómo vives eso, no? A ver, sí que es cierto que, o sea, no considero que, o sea, nosotros somos conocidos en menor escala, vamos a decirlo Sí. así, no me considero una eminencia ni nos consideramos que la gente, que seamos la leche, evidentemente pues nos conoce mucha gente en la ciudad, Sí. mucha gente te saluda, mucha gente, o sea, al final Valencia es pequeña en ese sentido y todos nos conocemos. Es cierto que nosotros venimos de barrio, somos gente de barrio en ese sentido, nadie nos ha ayudado, hemos tirado nosotros con valentía, con nuestros recursos y al final pues sí que valoras, o sea, creo que no somos conscientes de todo lo que estamos haciendo, pero quien nos ve desde fuera y nos conoce desde que tenemos 14 años sí que te lo dice. Entonces, Claro. al final nosotros lo vemos como es nuestro día a día, es normalidad, saludar a la gente, conocer, pero, o sea, periódico, es decir, eso está muy bien, pero sí creo que eso tienes que saber llevarlo, o sea, tienes que saber tener los pies en el suelo, tienes que saber, eres una persona más, no eres intocable ni eres invencible, pero sobre todo no dejarte llevar o dejarte guiar por ese, yo lo llamo falso éxito. Pero al final, ¿qué es éxito? Pues que para algunos será tener mucho dinero, Claro. para mí es vivir en la huerta y no tener móvil, que eso no lo tengo. Entonces, pues para mucha gente nuestra posición es, eres exitoso. Sí, Para mí no, totalmente. para mí exitoso es poder irme un mes de vacaciones
sin que nadie me llame, o Sí, vivir sí. en la huerta y que nadie me llame. Lo Sí. tengo a día de hoy, no. Entonces, Claro, es según cómo se vea. claro, A día claro. de hoy nosotros vivir con presión, vivir con tal, pues para mucha gente eso es el éxito y para otros, pues para mí no lo es. Claro. Y cuando estás en una obra, porque a mí lo que me pasa es que cuando estoy muy metido en el trabajo, en un proyecto, tal, yo entro en un túnel, ¿no? Y entonces solo pienso en esa ejecución, pero nosotros como empresarios lo que más importante es la reflexión, ¿no? Tú cuando estás en una obra como la de Alegal, que has estado, sobre todo los últimos meses, tienes esa capacidad de luego salir de ahí y decir, A ver, la obra absorbe mucho. Yo no sé si por suerte o por desgracia, pienso que todo pasa por algo. Bueno, la obra de Living me la comí, sí, la obra de Noble me la comí, a la vez que con la Legal. La obra de Noble y de Living, o sea, perdón, de Noble y de Legal fueron a la par. Me acuerdo que eran 8 minutos andando de un sitio a otro y me hacía altos reuniones de obra. La obra absorbe, es decir, mentalmente te destruye, o sea, es una realidad. Tú cuando sales de la obra no quieres saber nada más de nada y tienes que sacar momentos para pensar en otras cosas, pero es cierto que es muy complicado. O sea, es decir, si te dedicas a eso, si te dedicas a eso, pues te digo, está muy bien. Pero cuando es tu proyecto, es un proyecto tan delicado, estás con la obra, pero a veces tienes que estar pensando en que si marcas, que si financiaciones, que si marketing, que si el personal, que si los platos, o sea, cuando hay tantas cosas y luego a eso súmale tu vida personal, familia, pareja, que pasan a un tercero, cuarto o quinto claro, plano claro, y pues, hay familias que lo pueden entender o parejas que lo pueden entender o que no lo pueden entender. claro. Entonces ha sido un proceso muy largo, pero yo siempre he dicho que a nosotros la obra, en este caso de Alegal, nos ha enseñado a vivir con poco, nosotros, porque al final, antes de iniciar la obra o ese proyecto, nosotros no teníamos necesidad de ese proyecto. Surgió, nos apetecía, hemos venido a este mundo sin nada y pues no teníamos nada que perder y tiramos hacia adelante, evidentemente todo pensado. Y siempre hemos dicho que es un proyecto que nos ha enseñado a vivir con poco, porque al final es una inversión grande, es un tiempo, todo, es todo. Entonces, Claro. a nosotros nos ha enseñado que se puede vivir, vivíamos con una nómina humilde, vamos a decirlo así, y nos ha enseñado que podemos vivir con poco, que no es necesario salir todos los días a cenar, no es necesario salir todas las mañanas a comer, que no es necesario pegarte un viaje, o sea, todo eso no es necesario, eso pasa en segundo plano y aquí no ha pasado nada. Esa es un poco Claro, la contradicción, que has pasado durante todo ese tiempo en una cueva en la que has estado trabajando claro, porque estás enfocado en esto y a y mí el fin de semana no me apetecía ni salir por no claro, saludar. ¿Y cómo va claro, esto? ¿Y cómo va lo...? No nos apetecía. sí, Y luego has pasado ahora a abrir un local y a estar un poco en el boom mediático y ahora ya claro, molas. Es decir, esa es claro, tú cuando estás en una obra que estás comiendo polvo todas las semanas, no molas. sí, sí, Pero ahora que abres un local que está chulo, que está de moda, joder, es que te miran de otra forma. qué bueno eres. Entonces, Qué bueno. entonces esa es un poco la contradicción con esto. Yo ya te digo, ¿volvería a pasar por una obra como la de Gal? Sí, pero de otra forma. Pero me quedo con ese mensaje que sin constancia, sin perseverancia y sin fuerza de voluntad, ese proyecto no sale y sobre todo que nos ha ayudado a vivir con poco. Claro, claro. Eh, yo tengo una cosa que, bueno, me gusta hablar del poder del dinero, me gustaría hablar del poder del dinero, porque primero te voy a decir que yo lo llevo mal, porque yo, por ejemplo, Es un libro, ¿eh? lo sé que es un libro, pero yo, por ejemplo, yo no tenía cuando empecé todo esto y poco a poco vas creciendo, vas teniendo una comodidad económica, tienes un negocio, pero ese negocio no siempre va con altos, va así, ¿no? Y eso yo lo llevo muy mal. Incluso yo no soy de gastar mucho, ¿sabes? La verdad que no necesito mucho, me gusta igual que tú, ¿no? Me gusta salir a cenar, Sí, pero vivir. si no, sí vivir, pero si una temporada no lo puedo hacer, no es el fin del mundo porque disfruto más de mi libro por la noche igual que tú, Totalmente. ¿no? Pero lo llevo mal, siempre lo llevo mal y estoy trabajando en ello, ¿no? Sobre todo esos altibajos en el negocio y, ¿sabes? Incluso no teniendo ningún problema económico. Yo no sé si tú cómo llevas esto, ¿sabes? Bueno, sí que es cierto que la parte más contable de las empresas yo no me encargo Claro, estás porque, alejado. porque o sea, no me gusta ni los Excel ni el dinero, o sea, o sea, a mí no me permite pensar. Sí, Es decir, nosotros cuando creamos un proyecto, ya pues más o menos nos conocemos, yo voy a la parte esa creativa de sé qué estudio tengo que utilizar, sé qué tal,
pero no me hables de dinero Mm. hasta que no lo tengamos más asentado, porque no quiero que me lastre mentalmente. A ver, el dinero, evidentemente, yo siempre digo que tienes que tener el dinero que te dé tranquilidad y que no te quite tiempo en tu mente en el día a día. Claro. Porque si yo estoy ahora creando un proyecto o estoy aquí hablando contigo, pero estoy pensando que no llego a final de mes, pues hombre, te lastra mentalmente. Claro. O sea, eso lastra Te mucho. pasa también. Lastra. Entonces, a nivel, con el tema del dinero, ya sea en lo laboral o personal, pues es evidente que tener una tranquilidad financiera es vital, porque la mente te fluye más. Tener mucho dinero no quiere decir que el proyecto te vaya a funcionar bien, porque puedes tener mucho dinero, pero no tener la capacidad de crear, y eso vale dinero. Claro. Sí, sí. Y sobre todo es verdad que los negocios, por lo menos en nuestro sector, tienen baches, tienen altibajos. Tú lo que tienes que hacer es no cometer el error de que cuando vaya bien repartir o gastar. Tienes que dejarte un colchón Claro, sí. de seguridad, para que ese colchón de seguridad, si el negocio por lo que sea te lo cierran durante un tiempo o va mal, tú tienes tu colchoncito que sepas que puedes tirar de él, porque no todo siempre va a ir bien. Ese es un poco el sentido. Y luego en el ámbito personal, pues evidentemente, por desgracia, vivimos en una, vamos a decir, una comunidad en la que parece que el dinero está por encima de todo y que todos tenemos un precio. Y es un poco triste en ese sentido. Sí. Ahora vivimos mucho con el prejuicio de las marcas, de esto, del otro. Sí. Entonces, parece que si no vas con... Hace años, para que tener dinero tienes que ir en camisa, ahora parece que tienes que ir en sudadera. Ha cambiado todo tanto que es una lástima, pero es cierto que, bueno, que estamos, o sea, parece que el futuro pinta mal en ese sentido, que parece que nos movemos todos por eso. Y yo soy el primero que le gusta ganar dinero, entiendo que como cualquier empresario, si no, no estaríamos Efectivamente, ahí. sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, me hace reflexionar lo que dices, es verdad. Yo, a ver, lo del colchones empresarial es básico, porque Sí, es sí, no, el error de muchos que empiezan Bueno, un hay gente negocio. que o sea, es muy importante tener claro que facturar no es ganar. Parece que cuando hablas con empresarios, no, es que facturamos 20 millones de euros. Ya, pero ¿qué te queda? Porque es que igual te Claro, queda un millón. Es eso que hay también. gente que facturando 4 gana 3 o gana 2. ¿Qué prefiero ganar? O sea, ¿qué prefiero, facturar 4 y ganar 2 o facturar 20 y Claro, ganar 1? claro. Es que el tema de la economía en las empresas, ahora se habla de lo que se factura, pero no se habla de lo que se gana. Claro. Sí, Entonces sí, eso también es muy importante. claro, claro. Quiero hablarte de, bueno, has estado mencionando muchas veces tu proyecto estrella, Alegal. No, eh, es un parto, el niño pequeño nuestro. que sitúanos un poco como, para los que no lo conocen, qué tipo de negocio es, bueno, Bueno, qué tipo de Legal restaurante. inicialmente eran unos cines, cuando nosotros decimos que éramos el Bajo, fuimos a ver el Bajo en diciembre del 19 y era un cine tal cual, no teníamos ni idea de gastronomía, no teníamos idea de obra, no teníamos idea de nada. O sea, sí, éramos directores de discoteca por aquel entonces y bueno, teníamos la empresa de eventos, pero lo que es la gastronomía no la tocábamos. Y hicimos un listado de locales y el primero eran los cines. Y fue el primer día a verlo, lo vimos, era un local de 700 metros, había más bajos que poco a poco hemos ido cogiendo. Y cuando salimos, tanto Salim como yo, de ver esa visita, nos miramos y dijimos, este local tiene que ser nuestro. Qué bueno. Fue una negociación muy larga con la propiedad, diferentes hermanos, y al final lo conseguimos. Y bueno, a la fecha de hoy ha sido un proyecto largo, elegimos el equipo de interiorismo, solo teníamos una opción, que tenía que ser los que escogimos. Queríamos incorporar la figura de un chef, solo teníamos una opción, que fue la que tenemos actualmente. O sea, siempre hemos tenido muy claro lo que queríamos. El proyecto es verdad que ha ido evolucionando, te ha ido pidiendo más. Luego trabajamos y nos quedamos en todos los bajos que quedaban en lo que es la finca. Y bueno, a fecha de hoy se aperturó el local el 18 de septiembre y la verdad que estamos contentos. Parece que han pasado 3 años desde que abrimos, Qué bueno. porque ha sido una apertura, vamos a decir, fácil, pero a la vez dura no por los servicios, sino por la logística de los servicios. Es un local muy grande, mucho personal, mucha logística, mucho protocolo, horario de restaurante, horario de pub, diciembre de por medio. O sea, ahora entramos en una fase de asentar, ahora estamos reestructurando prácticamente todo, porque evidentemente te das cuenta de que fallas en cosas, pero en este sector los cambios no pueden ser de un día para otro, tienes que hacer unas transiciones en las que se producen esos cambios. Entonces, es un proyecto que la idea es llevarlo fuera,
si no, no tendría sentido, pero sobre todo consideramos que es un proyecto que viene a la ciudad para cambiarla. Es una forma de transparencia con el ayuntamiento de trabajar, es un proyecto que genera turismo, genera empleo. Entonces buscamos ese cambio en el concepto de la restauración y el ocio, que todos sabíamos que hacía falta un local así, pero las cosas buenas pues cuestan en llegar y Alegal es el ejemplo de ello. Y seguiremos mejorando y seguramente lo que hoy estamos cambiando en septiembre cambiará porque seguiremos mejorando. O sea, nosotros confiamos mucho en la mejora continua, en la mejora constante y sobre todo identificar y cambiar en cuanto veamos que no funciona. Y bueno, ¿contasteis con la carta de Dani García? Sí, la asesoría culinaria es Dani García, que era nuestra primera opción para liderar la cocina junto a nuestro equipo y fue la opción que conseguimos. Eso es de película también. ¿Y eso cómo fue? Pues nosotros queríamos contar con la figura de Grupo Dani porque queríamos una marca que liderara el proyecto de gastronomía. Como también teníamos el horario de pub y en Valencia somos de juzgar mucho cuando es un pub o una discoteca, queríamos que el proyecto fuera con una marca de un director, de un chef, de una asesoría culinaria como ellos, para que no nos vincularan a pub. Entonces, la verdad que un grupo de Añadido es un grupo de admirar, es un gran ejemplo y esa era nuestra primera y última opción y hicimos una locura para contactar con ellos, les enviamos averiguamos dónde estaban las oficinas, hablamos con una persona de la oficina, le llevamos una caja que era la maqueta del proyecto y se la dejaron a ellos en la mesa de la oficina. Claro, cuando llegaron, a mí la persona que teníamos un poco ahí hablada me dijo, ya te llamarán. Y una vez fue dejar la caja, a los 2 minutos veo el móvil Marbella. Y digo, hostia. Y eran ellos para hablar. ¿Ah, sí? Sí. Jolín, tan rápido. Sí, fue rápido, sobre todo porque se impresionaron al ver, no es lo habitual. Claro. Pero yo siempre lo he dicho, que tenemos un tiro y tiene que ser certero. Entonces, hablándolo, lo preparamos bien, hicimos la maqueta del proyecto y se la enviamos. Con un escrito diciendo que queríamos contar con ellos y estuvimos hablando varios meses y nos dijeron, mira, tenemos esta fecha que podéis venir a Marbella a hablar, me acuerdo que era el día de Nochebuena, y dijimos, vamos para allá, claro. Vamos y volvemos. Y así fue, y la verdad que siempre ha habido feeling, ha habido muy buena relación y a día de hoy pues la idea es continuar y seguir haciendo cosas juntos. ¿Y tenías otra estrategia preparada por si no respondieran a la caja? No, o sea, no pensaba en el paso 2 hasta no saber qué pasaba con el paso 1. Salió bien. Qué bueno, qué bueno. Pues o sea, confiamos mucho en la estrategia y la verdad que salió bien. Qué buena historia. Y bueno, te ha vuelto un poco también a esa de donde venías, ¿no? La noche, porque tienes pub ahora. Sí, nosotros empezamos en la noche, pasamos a ser directores de varias discotecas. Cuando decidimos montar el proyecto de Alegal y montamos Living y Noble, nosotros dejamos de ejercer lo que es las discotecas, es el estar. La empresa de eventos tampoco nos requiere nuestra presencia como para volver al ruedo, pero sí que es cierto que con Alegal pues volvemos un poco a donde empezamos, que es ese horario nocturno, a día de hoy también horario de tardeo, pero que al final es lo que se nos da bien y lo que nos gusta. ¿Y cómo te mantienes en forma con tantas horas? Pues es cierto que desde que abrimos Alegal no voy al gimnasio, Claro. tal cual. Yo era norma, sobre todo por la mente, no por el físico. Sí, claro. Yo agradezco mucho hacer deporte, mi mente lo nota mucho. Y mira, antes no lo he comentado, pero uno de mis principios siempre ha sido 6 de la mañana deporte, que es lo que me ha permitido tener la mente despejada y creo que abierta durante todos estos meses. Y es cierto que ahora no estoy entrenando porque no ha habido tiempo para ello. Pero bueno, también nos organizamos. Yo sí veo que en cuanto está todo controlado, yo me voy, nos vamos turnando entre nosotros, porque tampoco es necesario que estemos las dos personas. Entonces, tenemos unos horarios, nos organizamos, porque tener algo de descanso. Es cierto que en el arranque, que ha sido hasta hoy, hemos estado. Claro, tienes que estar porque tienes que diciembre ha sido de los más duros que yo recuerdo en mucho tiempo, porque todos los días era fiesta. Claro. Y restaurante, y problemas, y el móvil, y esto y lo otro. Entonces, diciembre ha sido una locura. O sea, llegó un momento que no sabías. O sea, tu mente estaba solo ahí. Sí, estaba solo ahí. Claro, sí. Claro, a ver, es necesario, porque si no, tampoco sabes cómo funciona tu proyecto. No, tú te vas a las 5 de la mañana, vuelves a las 9. Claro. Así durante todo el mes.
Ha habido un día que cerramos más tarde y fueron 16 horas de fiesta, desde las 4 del mediodía, entonces diciembre ha sido muy duro, muy, muy duro. Claro. Ahora empiezas a ver la luz. Qué bueno, pues poco a poco, ¿no? Sí. Y hay una cosa que, bueno, Salim y tú habéis tenido claro que los restaurantes hoy en día ya no es suficiente tener una buena comida, sino que hay que tener una experiencia, ¿no? Y os escuché decir una cosa, que es que tienen que ser lugares de entretenimiento. Sí, o sea, los locales tienen que pasar cosas. Nosotros, este último proyecto Alegal, siempre decimos que es un parque de atracciones, en el cual tú puedes disfrutar de una sala en un horario, de un ambiente de pub en otro horario, que tengas tus privados que puedas hacer desde una presentación hasta un cumpleaños. Sí. O sea, al final los locales, hoy en día la gastronomía está muy bien. Volvemos, o sea, el sector está, o sea, el cliente está buscando otra vez esa comida tradicional de antes, pero es cierto que el cliente ya no solo valora la comida, valora que los locales sean bonitos, puedas hacer la foto, no haya sonido que te moleste, que no puedas entablar una conversación, que no te salga la chaqueta con olor porque es nueva y tal. Es decir, ya valoramos una serie de cosas, que sí que la comida es vital, pero también valoramos ya ese tipo de detalles que hace años tú ibas a un salón de banquetes y no podías hablar, no te fijabas en eso. Claro. Pero desde el COVID diría que nos hemos vuelto muy especiales y muy maniáticos y muy selectivos. Entonces ya valoramos muchos detalles que antes no valorábamos. Entonces en los locales tienen que pasar cosas, desde que entras hasta que sales. Y hay que generar experiencias diarias para que el cliente repita. A ver, yo creo que cuando tú sales de tu casa o tu trabajo, lo que tú quieres es desconectar de todo y pasártelo bien. Entonces, Sí. para unos es salir de fiesta, para otros es estar en Sí. un restaurante, pero tienes que salir de ahí y quedarte sorprendido y encantado y poder hablar de ello 3 días más Sí, durante... pero sobre todo estar tranquilo, ¿sabes? Al final no quieres ruidos, ya ahora las mesas se ponen también muy juntitas, que no te moleste el de al lado. No. O sea, nos hemos vuelto, yo lo he identificado que desde el COVID, incluido yo mismo, Tiquismiquis. nos hemos vuelto todos súper especiales. Sí. Qué bueno. Parece que no, pero psicológicamente a todos nos ha afectado mucho, a unos para mejor, otros para peor, Sí. pero nos hemos vuelto más especiales. Ahora nos molesta todo. Sí, sí. Sí, puede Ahí ser. no porque hay ruido, ahí no porque huelo, ahora me molesta el cigarro del de al lado, cuando antes Sí, en las sí. discotecas o los restaurantes fumaban, creo que nos hemos vuelto muy especiales. Sí, sí, sí. ¿Y no tenéis un miedo de que hace que los locales son muy de moda y que la gente se cansa muy rápido? No lo pensamos, o sea, no lo pensamos. Es cierto que Valencia es una ciudad complicada, son proyectos pues, costosos, porque al final nuestra apuesta por ese parque de atracciones o ese interiorismo es lo que pienso que es lo que nos diferencia. Son locales punta de lanza de la ciudad, ya sea por interiorismo, por servicio, cada uno lo valorará como considere. Pero el secreto está en meter mejoras continuas, cambios de carta cada 3 meses, actividades, o sea, que Evolución, ¿no? que el personal esté motivado para que no seas una moda. O sea, al final lo que nos caracteriza desde cero es el trabajo constante y eso es lo que tienes que hacer, es decir, trabajar de forma constante e identificar previamente que puede haber una bajada, porque si identificas que la bajada se ha producido y va mal, luego la subida es muy complicada. Pero si tú con datos, estadísticas y sobre todo ese sentir, al final el local te habla y te dice por dónde va. Y eso es muy importante, es muy importante la constancia del día a día, porque si no, y más en este sector, si no es constante en el día a día, caes. ¿Qué piensas del TikTok? Bueno, la verdad, nosotros, yo personalmente soy anti redes sociales. Yo Instagram lo tengo por trabajo, porque bueno, pues sigo a personas Sí. de todo el mundo que te ayudan a ver dónde van las tendencias de los locales o locales nuevos. Yo siempre digo que hay perfiles que no conoces de nada, que tienes que seguir, que es un poco los que te orientan hacia dónde van todas esas novedades. Y me encantaría vivir sin WhatsApp, o sea, yo soy anti avance tecnológico y el TikTok ahora estamos empezando a utilizarlo, el equipo de marketing, pero no puedo darte una opinión real, sí, porque al final lo que se sube o sea, me sorprende mucho que se viralicen tonterías, vamos a decirlo así. Porque al final es un público más joven, si vas por la calle y ves a chicas bailando frente a un móvil, no sé, creo que no es necesario. El motivo que te lo pregunté justamente es por lo de la viralidad, ¿no? Porque
estamos viendo una tendencia, en Valencia existe ya también, pero no tan explosiva, ¿no? Donde realmente ya no importa esa experiencia, sino que alguien hace algo viral en TikTok que no tiene nada y de A repente puede nosotros, estar un restaurante repleto de gente. para mí no para mal, a nosotros nos pasó cuando abrimos en octubre, se viralizó una señora que vino a comer que no quería ningún postre de los que teníamos, iba con su nieta y creo que era su hija, no quería ningún postre y dijo de broma, yo quiero una sandía, pues, como pues, de menú de estos Sí, que se hacía antiguamente. Y se viralizó el vídeo y me llamó marketing, ¿no? Vamos a hacer un vídeo que le vas a entregar al señor, vamos a hacer la sandía para ella. Y yo pensaba, Dios, que nos hemos vuelto locos. y lo han Y hecho. sí, hicimos un vídeo con la señora, está en las redes sociales, le hicimos una sandía de Alegal y le regalamos, tuvimos un obsequio con ella y le invitamos a comer. Pero se ve que se viralizó el vídeo este. Y luego, pues, de hecho salí yo dándole el regalo a esta clienta, se volvió a viralizar, claro, personas me decían, no, es que te he visto en el vídeo. Y yo, madre mía, yo no, es que no sé de qué me hablas. Claro, eso es lo que pasa es que nosotros en nuestro trabajo nos está chocando mucho, ¿no? Porque nosotros, igual que tú, pues lo importante son las experiencias y Sí, claro, lo que estamos viendo es que hay una dinámica de cada vez más negocios que espero que está pasando aquí. Ves una cola enorme. también creo que se está abusando de ello y en nuestro sector también es malo, porque ahora pagas a un influencer, bueno, influencer, vamos a decirlo así, que es foodie por venir a comer a un sitio. Pero ese influencer, uno, que igual no ha ido, no sabe lo que es la gastronomía real, pero tiene la fuerza que como le siguen en redes sociales, si dice algo bueno, viene gente a tu local, que está de maravilla, y si dice algo malo sin tener ni idea, posiblemente puedas arruinar a la persona, es decir, puedes arruinar al empresario que ha puesto Sí. esfuerzo en crear su negocio. Y o sea, es fuerte que tú puedas recibir tantas críticas por una persona que opine que igual no tiene conocimiento del sector, pero que tiene tirón. Claro. Entonces eso yo creo que o sea, es para preocuparse. Sí, no, yo de hecho nunca pongo valoraciones negativas, sí, justamente por eso, porque digo, aunque a mí no me ha gustado, lo que no voy a ayudar es a arruinar a Claro. alguien en el Es camino. que ese es el tema, que ahora mismo tú le pagas a un influencer algo, o mejor dicho, no le quieres pagar y va el influencer a tu local y da una opinión negativa, pues es que perfectamente te puede arruinar la vida, porque imagínate que por lo que sea se viraliza en exceso y la gente deja ir al local por este motivo. O sea, por culpa de un vídeo de una señora o de un señor que no tiene ni idea, vamos a romper la economía lo veo despedir a gente. O sea, creo que estamos cruzando ya una línea Claro. bastante, igual con la inteligencia artificial, o sea, Sí, que o sea, estamos cruzando una línea un tanto peligrosa en ese sentido. sí, 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 sí. No sabemos cómo va a evolucionar, pero sí que Pinta da mal. respeto. Da mucho respeto. Como yo estaré en la montaña, o sea, Sí, 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 yo estoy pensando lo mismo. ¿Tú crees que las experiencias como las que tú crees son en el futuro serán cada vez más premium por ese motivo del TikTok que ya no vale? experiencias de los locales, ¿te refieres? Sí, Yo lo que veo es que pinta mal a futuro. O sea, veo que pinta mal o sea, lo que es el ocio y la hostelería. Creo que pinta mal porque cada vez las cosas están más caras. claro. Ya no solo de producto o alimentos, sino crear un local, máquinas, insonorizar, medidas de seguridad, obra. No hay, no hay trabajadores para la obra, que ese es otro tema. No. O sea, cada vez quedan más operarios. O sea, hay que inventar o tiene que salir algo en el cual las fabricaciones de estos locales, vamos a decirlo así, se hagan desde un sitio y lo lleves y lo hagas. Y luego el tema de los costes del alimento, el personal, mantenimientos, es decir, vecinos, licencias. O sea, cada vez más, o sea, la idea es ayudar y entre todos salir adelante, pero yo creo que a futuro creo que pinta regular. O sea, no quiero ser pesimista, pero es cierto que cada vez más este tipo de locales se van a ir a un público en concreto, Claro. porque es que, ya te digo, vamos a menos en ese sentido. Sí, no, yo estoy de acuerdo con esa visión y por eso te lo preguntaba, porque yo tengo la sensación que cada vez será más premium por los costes, pero también por ese fenómeno del TikTok, que ya hay negocios que no invierten nada de los más comerciales y que de repente se hacen Sí.
que son un boom, De ¿no? hecho, ahora veo, ahora lo que investigo, o lo que identifico, mejor dicho, ahora hay una fiebre con las cafeterías. Ahora Sí, todo el mucho. mundo son cafeterías, hay influencers que han montado cafeterías, que les va muy bien, pero no les va muy bien por su producto, les va bien por la marca personal de esa Claro, persona. sí. Entonces, entonces, ¿qué estamos valorando? ¿La marca personal de la influencer en cuestión o del empresario o su producto? Entonces, ¿a quién te tienes que creer? Claro. Entonces creo que a futuro esto cambia o pinta mal, porque cada vez las cosas son mucho más caras, cada vez hay más inseguridad jurídica, o sea, es que no tiene pinta de que a día de hoy la cosa vaya a ir a mejor. Se dice que sí, que se van a poner los medios, que tal, pero tengo mis dudas. Tus dudas, sí, no, yo también, yo también. Tu trabajo es hacer feliz a la gente en su tiempo libre, ¿no? Bueno, horario de trabajo. Sí, en horario de trabajo. No, me refiero que tenemos muchos clientes que nuestros locales, por el tipo de concepto que son, se realizan muchas reuniones de trabajo y bueno, también damos esa opción. Pero sí, hay que decir que en su tiempo libre intentamos hacer a la gente feliz. Claro, claro. Sí, Yo, vamos, totalmente. si yo voy a uno de tus Sí. locales, me hace feliz y disfruto Buscamos sobre todo que se desconecte los locales. Siempre hemos dicho buscar esa desconexión. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre para hacerte feliz? Pues a mí es lo que digo, me gusta estar en la montaña, Sí. me encanta, y estar tranquilo, o sea, no pensar, no pensar. Ahora sí que es verdad que llevamos unos meses que estás muy focalizado en el Enfocada en trabajo, tu negocio, claro. pero si me dijeras es irme a la montaña, comer bien y estar tranquilo, o sea, no pido más. ¿Y el fútbol? No, el fútbol siempre. Sí, El sí. fútbol es algo que me ayuda a desconectar mucho. El fútbol, desde pequeñito jugaba fútbol, hubo un momento que había que elegir hacia qué camino tirar, pero a día de hoy yo puedo ver cualquier partido y son esos 90 minutos los que Que lo pasas pipa y mentalmente desconectas. desconecto esos 90 minutos. Qué bueno, qué bueno. Hay otra cosa que he leído en tus redes, aunque no estás muy conectado, pero bueno, me gustó mucho y además te identifica total y has hablado mucho de ello. Y te quería preguntar si es tu razón para vivir, que dice creer, crear y lograr. Sí, desde muy pequeño he sido fiel a esa frase y pienso que el camino ha hecho que esa frase tenga un sentido, que tú para poder crear algo tienes que creerlo, si crees lo creas y si creas pues lo logras. Esa frase se la escuché a Alex Rovira y ha ido siempre conmigo, pues me identifico con esa frase. Al Qué final, bonito, me encanta. tú para poder crear algo tienes que creerlo, si no crees en ti mismo estás perdido. Me inspira. Entonces, si tú lo crees, lo creas. Y si lo creas, con el trabajo lo logras. Claro. Entonces, es Me una frase inspira que mucho, me encanta. siempre ha ido conmigo y me identifico mucho con ella. Lo importante es creer en ti mismo. Si no confías en ti, ¿en quién vas a confiar? Y sobre todo en creer en lo que haces, que hay días que te equivocarás, Claro. hay días que te llevarás una leche moral que dices, hostia. Pero lo importante es mejorar y sobre todo seguir adelante, o sea, no parar. Claro. Te quiero hablar también de los postres. Los postres. Porque, bueno, los postres para vosotros. Bueno, yo he estudiado ventas y en las ventas es muy importante la entrada y la salida. No sé si tú también has estudiado algo de ventas, pero bueno, El día a día, nosotros hemos estudiado el día a día. sí, en el día a día, pues lo natural, ¿no? Y tú en los postres es como. Quiero preguntarte si es una estrategia, ¿no? Porque en Living Bacali tenéis el Cookie Monster, aquí en Noble tenéis el juego de cartas. Y el carro. Sí, el carro también. Y luego tenéis, Aquí pues los en bolsos. Alegal tenéis joyas. Es una estrategia de un Pues cierre perfecto para tu cliente. Va relacionado a lo que me comentabas antes del TikTok, las redes sociales. Por desgracia hoy vivimos que todo hay que subirlo. Parece que si no subes algo o no has estado o no molas, y cuando quieres subir algo es porque quieres demostrar que tú formas parte de eso y has estado. Entonces consideramos que hay que aprovecharse de ese vicio que tenemos de subir las cosas, y de ahí los postres. Buscamos algo que sí o sí sea foto, porque eso te da viralidad Claro. y beneficia a tu local. Siempre buscamos en los postres ese concepto. En Noble fuimos más allá con platos de la carta acabados en mesa. En Alegal la realidad es que el postre pues es de foto, es digno de foto, y luego
en mesa no acabamos tantos platos, pero es cierto que el propio local hay mucha foto. Nosotros sí que es cierto que eso me acuerdo que en Límite también lo hablamos, buscamos siempre que haya muchas fotos dentro del local, porque eso hace que la gente repita, porque un día quiere la foto de un sitio, quiere la foto de otro, o sea que no haya la foto, son muchas fotos. Claro. Y el postre es la misma estrategia. Es cierto que no son postres baratos para la ciudad, de hecho con compañeros del sector a mí me lo decían, dice, estás loco, son postres muy caros. Y pensamos que no hay algo caro si le das al cliente algo a cambio que se pueda llevar. Claro. Y cuando tú sacas el bolso legal, la gente ya no es cuando llama y dice, no, resérvame uno. La gente es viralidad, o sea, quieren demostrar que han estado ahí y se han comido el bolso. Claro, claro. Sin embargo, porque estás hablando de, siempre pensáis en muchas imágenes del local que la gente puede tomar fotos, pero sin embargo, tus proyectos, porque yo he tenido alguna vez unas solicitudes que he rechazado literalmente de gente que busca un local instagramable. Vosotros, yo tampoco veo ese enfoque en vuestros proyectos de no, quiero este rincón así, quiero... Es que el que sea algo instagramable, el problema que tienes es que es una moda. Claro, por eso. Porque hoy, mira, yo una cosa que siempre digo de vosotros y me mantengo, es que cuando creamos Living nos adelantamos una moda. O sea, la moda de los círculos, la moda de los colores crema, no había llegado aún de esas formas, las formas irregulares con el Tadelac, o sea, eso no había llegado aún. Vosotros, a mí es lo que más valoro vuestro de ese proyecto es que os adelantasteis a una moda y cuando nosotros abrimos, la moda era esa. No quiere decir que Living o Más que Espacio pusiera la moda. Lo que quiere decir es que vosotros subisteis del mercado y os adelantasteis a lo que iba a llegar. Sin ir más lejos, ese año la portada de ADE es un local naranja de la feria que había en Madrid con los círculos y las formas irregulares. Tú veías Living y veías esa portada y dices, es lo mismo. Entonces nos adelantamos una moda. Eso lo que ha hecho es que es instagramable, sí, pero te has sabido leer el mercado y has sabido dónde estaba, qué es lo que había que hacer. Entonces no buscamos el instagramable, buscamos algo que perdure y sobre todo algo lineal. Noble y Alegal, que es del mismo equipo de interiorismo, son locales más enfocados, más clásicos, enfocados en los años 20, pero porque pensamos que la tradición nunca pasa de moda. Entonces buscas ese lineal. Claro, qué bueno, qué bueno. Sé que estás trabajando mucho, pero ¿qué es lo próximo para ti? Bueno, ahora mismo estamos estructurando bien todo el proyecto nuevo, a nivel interno, a nivel de logística. Sobre todo ahora mismo te diría que menos es más, como te he dicho antes cuando hemos empezado. Y ahora mismo lo que necesitamos es estructurar y tener una fase más tranquila, que eso no quiere decir parar. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones para analizar la posibilidad de otros proyectos, tanto en la ciudad como fuera. Sí que estamos estudiando y explorando opciones. Evidentemente ahora pues te llegan más propuestas que antes, porque ven que has montado un local grande y se piensan que eres capaz de todo. Pero es cierto que ahora mismo nosotros nos hemos marcado que por explorar no perdemos nada, pero hasta septiembre no arrancar ningún proyecto ni ningún nada, porque necesitamos una fase más tranquila de poder levantarte más tranquilo, el poder trabajar a gusto. Y sobre todo que el proyecto legal es grande y requiere estabilizar. Pero ya te digo que sí que estamos trabajando en opciones la verdad que bastante chulas e ilusionantes, pero mejor tener los pies en el suelo y poquito a poco. Y el tiempo dirá, pero es cierto que hasta septiembre no quiero arrancar, salvo que salga algo que, ya te digo esto y si mañana sale algo estamos locos y vamos a decir vamos adelante. Pero nuestra idea y nuestra carta de los Reyes es parar un poquito ahora, hasta septiembre, y sobre todo este verano tener tiempo para irte unos días fuera, no ver a nadie y reflexionar también sobre qué queremos, porque al final trabajar está bien, hay que trabajar, pero también necesitamos un periodo de reflexión de saber qué queremos, porque a veces más no es más y abrir por abrir tampoco, entonces hay que analizar si realmente esto es lo que se quiere, no es lo que se quiere, y si es lo que se quiere, ver hasta dónde queremos llegar. Somos gente joven y con ganas de trabajar. No, eso es lo más importante porque yo estoy en ese proceso, también lo sabes, y yo esto me lo he puesto como premisa de la reflexión, ¿no? Porque cuando estás proyecto, y sobre todo un proyecto como el que tú tienes ahora, no tiene fin porque estás... Siempre hay algo, siempre hay algo. Yo esta semana, a excepción de unos temas que nos han surgido,
Es la primera semana que he podido, desde hace mucho tiempo, sentarme en la mesa y poder desarrollar y pensar en mejorar y en qué hacer. Entonces, yo ahora necesito en verano 15-20 días Claro, tranquilo. de desconectar, volver con la mente nueva, porque llevamos mucha presión en la mente en todos los sentidos y sobre todo, evidentemente queremos seguir haciendo cosas, queremos salir fuera, pero eso, que sean, o sea, seleccionar los proyectos, ya no es hacer por hacer, porque llega un momento que hasta valoras más tu tiempo, es más productivo y más rentable estar en casa pensando que hacer por hacer. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, y ahí viene el fracaso muchas veces porque empiezas a lanzarte y nosotros hemos cometido ese error, que empiezas a hacer más y más y más y en algún momento dices, y primero, ¿para qué no? Y luego también dices, pues claro, te equivocas porque te empiezas a meter en proyectos, a hacer cosas que realmente no eran de tu interés o que eran demasiado fuera de lo que tú estás, en lo que tú te estás enfocando. Entonces pierdes tiempo, energía y empiezas a frustrarte. Sí, porque a veces el tener o hacer cosas o proyectos que te chupan energía te resta de los otros. Sí, A veces es bueno estar focalizado en una cosa, ir a tope con esa cosa claro, y luego ir a más, porque es que, ya te digo, menos es más, es que es así. claro, totalmente. Pues siempre termino con un fragmento de un libro. Igual ya te lo has leído porque como lees muchos libros, y es un libro que se llama, bueno, siempre es un fragmento que me hace pensar en la persona que tengo delante, ¿vale? De momento lo he acertado, igual contigo, ¿no? Pero yo creo que sí. Y se llama el libro Confianza Creativa. No lo he leído. Es de los hermanos Kelly. Hermanos Kelly tampoco son conocidos, creo. Entonces, habla un poco del éxito. Bueno, te lo voy a leer. A menudo la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra que no es simplemente que la primera tuvo una propensión a la acción. En lugar de quedarse estancados en el análisis o en la planificación infinita, los creadores con confianza simplemente empiezan. Saben que el camino se aclara a medida que avanzas. Logras algo que requiere dejar de hablar y empezar a construir. Has clavado. ¿Sí? Sí, o sea, es una muy buena reflexión y sobre todo lo que te decía antes, que es el éxito. Pero lo veo muy reflejado en ti. No, sino que me gusta mucho Sí, sí. Me gusta mucho porque sobre todo, yo siempre lo decimos que hay que pasar a la acción, o sea, no te puedes quedar parado. Sí, totalmente. Y es de valor, me gusta. Pues nada, un placer, muchas Hombre, gracias, gracias Alex. a ti, se me ha hecho corto y está muy a Sí, gusto. a mí también, la verdad, fue Está muy muy a gusto. rápido y pues un placer, un abrazo. Nada, hombre. Gracias.